Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física. Llegamos a nuestro tutorial número 9. Seguimos trabajando con la unidad número 7, interacciones y fuerzas, y en esta oportunidad con el propósito de desarrollar un tercer ejemplo sobre la descomposición de fuerzas y aplicando un poco lo descrito en el tutorial anterior en los principios de Newton. Entonces dice el ejemplo número 3. Sobre una esfera de masa 1,8 kilogramos actúan dos fuerzas de magnitudes F1 10 newtons y F2 15 newtons para deslizarla horizontalmente. Entonces vemos que sobre una masa actúan dos fuerzas. Sin considerar el roce, calcular la aceleración con la cual se desplaza. Es decir, si ignoramos la fuerza de roce, solamente tendríamos dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Aquí vemos esta esferita que viene representada allí con el color amarillo y vemos que hay dos fuerzas. Fuerza 1 que forma un ángulo de 70 grados con respecto al horizontal, es decir, al eje X. Y tenemos una fuerza 2, el cual conocemos su magnitud, y que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, como en cada uno de los ejercicios, es extraer los datos. Tenemos que la fuerza 1 tiene un valor de 10 newtons, la masa 1,8 kilogramos, la fuerza 2 de 15 newtons y nos piden hallar el valor de la aceleración. Vemos que los datos, las unidades, son coherentes, es decir, están bajo un mismo sistema. Sistema MKS, newtons en la unidad de fuerza en el sistema MKS, newtons en el sistema MKS. Es decir, que no hay que transformar nada. Como me están pidiendo la aceleración, fíjese que me están asociando allí las fuerzas y me piden aceleración, debemos aplicar el principio fundamental de la dinámica, el cual se explicó en el tutorial anterior, que me indica que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Y quién va a hacer esta sumatoria de fuerzas? Como tenemos dos fuerzas y además son fuerzas que están, digamos, allí compartidas en ambos ejes, al final yo tengo que hallar es la fuerza resultante. Cuando llamo de sumatoria de fuerza es convertir estas fuerzas en una sola. Sí, hacer la respectiva sumatoria de fuerzas, que es lo que se denomina fuerza resultante y es lo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces, como conocemos la masa, podemos conocer cuál es esa sumatoria de fuerzas, que sería mi fuerza resultante, despejamos y podemos conocer la aceleración. Repito, esa sumatoria de fuerza va a ser la fuerza resultante, que está actuando sobre esta esfera. Y como ya hemos visto anteriormente, nosotros ya sabemos cómo hallar la fuerza resultante. Lo que hacemos es primero hallar la fuerza resultante y luego despejamos. Esta masa pasaría a dividir, es decir que nos quedaría aceleración es igual a fuerza resultante entre masa. Entonces el primer paso va a ser hallar la fuerza resultante. Y hacemos entonces la proyección ortogonal. Este es el diagrama de cuerpo libre que ya lo daba el sistema. Proyección ortogonal. Proyectamos hacia cada uno de los ejes. Tenemos la fuerza 1, tenemos la componente de fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. El lado que está paralelo al eje Y sería fuerza 1 en Y, el que esté paralelo al eje X sería fuerza 1 en X. Pero nos conviene tener este cateto con relación al ángulo, entonces bajamos fuerza 1 en X. De todas formas, este lado mide igual que este. Y con fuerza 2 igual hacemos la proyección hacia cada uno de los ejes, hacia el eje X, hacia el eje Y. Tenemos fuerza 2 en X, fuerza 2 en Y. Nos conviene tener este lado allí para convertirlo en nuestro cateto adyacente con relación al ángulo y subimos fuerza 2 en X. Vamos ahora con el segundo paso para hallar la fuerza resultante, que es descomponer ahora sí propiamente cada una de las fuerzas. Vamos con la fuerza 1. Fuerza 1 en X. Recordemos que para simplificar el proceso lo que hacemos es multiplicar la fuerza, la magnitud general de esa fuerza por el seno o coseno, dependiendo de qué cateto corresponda. Fuerza 1 en X corresponde al cateto adyacente, entonces por lo tanto fuerza 1 en X va a ser igual a la fuerza general por el coseno del ángulo. Como es cateto adyacente será por el coseno. Y el ángulo son 70 grados. Sustituimos, la fuerza 1 tiene un valor de 10 newtons y lo multiplicamos por el coseno de 70 y al final nos da un valor aproximado de 3,42 newtons. Vamos con fuerza 1 en Y. Fuerza 1 en Y corresponde al cateto opuesto, lo asociamos con el seno. Entonces sería fuerza 1 por el seno del ángulo, que son 70 grados. Fuerza 1 tiene un valor de 10 newtons y lo multiplicamos por el seno de 70 y nos da un valor aproximado de 9,40 newtons. Ya hemos encontrado fuerza 1 en X y fuerza 1 en Y. Vamos ahora a trabajar con la fuerza 2. Fuerza 2 en X. Fuerza 2 en X está justo al lado del ángulo,
sería entonces el cateto adyacente, lo asociamos con el coseno. Entonces sería fuerza 2, como estamos trabajando con la fuerza 2, sería fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo, que son 25 grados. Sustituimos fuerza 2, 15 newtons, por el coseno de 25 grados, nos da un valor aproximado de 13,59 newtons. Vamos ahora con fuerza 2 en Y. Fuerza 2 en Y corresponde al cateto opuesto, por lo tanto lo asociamos con el seno. Sería fuerza 2 por el seno del ángulo, que son 25 grados. Sustituimos, cuando multiplicamos nos da un valor aproximado de 6,34 newtons. Ya hemos hecho la descomposición de fuerzas, ahora sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas, considerando también los signos dependiendo de su ubicación en el plano cartesiano. Las fuerzas en el eje X. Fuerza 1 en X se concentra hacia la derecha de las X o de las abscisas. Hacia la derecha queda positiva las X. Entonces fuerza 1 en X sería positiva. Fuerza 2 en X también está en la zona de la derecha, ¿sí? De las X positivas, entonces quedaría positiva. Vamos con las fuerzas en el eje Y. Fuerza 1 en Y está en la zona superior, es decir, que en la zona de las Y positivas, por lo tanto es positiva. Y fuerza 2 en Y se concentra o está ubicada en la zona de las Y negativas o en la zona inferior, hacia abajo, por lo tanto es negativa. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumamos entonces allí algebraicamente 3,42 newtons más 13,59 y eso nos da un valor de 17,01 newtons. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Sumamos allí algebraicamente 9,40 menos 6,34 newtons y nos da un valor de 3,06 newtons. Ya hemos encontrado el valor de fuerza en X y fuerza en Y, es decir que podemos calcular entonces la fuerza resultante. Concentramos esas fuerzas en dos, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Fíjense que aquí está la esferita, concentramos dos fuerzas, pero ahora necesitamos conocer cuál es esa fuerza resultante. ¿Sí? Concentrar toda la fuerza en una sola, al cual le llamamos fuerza resultante, o sumatoria de todas las fuerzas. Y recordemos la ecuación de la fuerza resultante, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las fuerzas para los ejes sumadas entre sí elevadas al cuadrado. Entonces sustituimos la fuerza en X, la sumatoria de fuerzas en X es 17,01 más la sumatoria de fuerzas de Y al cuadrado, que es 3,06 newtons al cuadrado. Resolvemos primero la operación que está dentro de la raíz. Escriben allí dentro de la calculadora o en la calculadora 17,01 al cuadrado más 3,06 al cuadrado y les da un valor aproximado de 298,70. Fíjense que cuando elevamos newton al cuadrado, sumamos newton al cuadrado con newtons al cuadrado, nos sigue quedando newtons al cuadrado. Y finalmente nos queda allí resolver la raíz, extraer la raíz cuadrada de 298,70, que es aproximadamente 17,28. Este cuadrado del newton se cancela con el índice de la raíz y libera a un solo newton, o newton elevado a la 1. Y entonces la fuerza resultante tiene un valor de 17,28. Este vector, al cual le llamamos fuerza resultante, tiene una magnitud de 17,28 newtons. Como ya conocemos la fuerza resultante, ya conocemos también la masa, podemos hallar la aceleración aplicando el principio o la ecuación fundamental de la dinámica. Recordemos que esa era la ecuación que teníamos planteada, despejamos. ¿Quién está estorbando la aceleración? La masa que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, que aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. La fuerza resultante nos dio 17,28 newtons. La masa, que era un dato que ya lo brindaba el ejercicio, es de 1,8 kilogramos. Dividimos allí 17,28 entre 1,8 y nos da un valor de 9,6. Y ahora hay que hacer la cancelación de unidades. Nosotros sabemos que la aceleración en el sistema MKS nos queda en metros sobre segundos al cuadrado. Pero les voy a enseñar cómo descomponer, en este caso newtons, y hacer la cancelación de unidades. Un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Repito, un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la definición de newtons? Aprovechando aquí que nos aparece esto descrito, digamos, reflejado allí. Newtons es la fuerza que hay que aplicarle a una masa de 1 kilogramo para comunicarle una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado. Fíjese que newton es unidad de fuerza. Y aquí es masa por la aceleración, que es la ecuación fundamental de la dinámica. Lo cierto entonces es que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Lo que hicimos fue descomponer newtons para hacer la cancelación de unidades
kilogramos aparece en el numerador, kilogramos aparece en el denominador, se cancelan y nos quedan metros sobre segundos al cuadrado, que ya sabíamos era la unidad de la aceleración en el sistema MKS. Entonces, la aceleración que le comunican las fuerzas 1 y la fuerza 2 a la masa de 1,8 kilogramos es de 9,6 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya hemos resuelto el ejercicio planteado, el cual corresponde al número 3. Y así llegamos al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.